es una ficción narrativa. Y bueno, ya que estamos en Vino para Inspirar, preguntas de inspiración, una pregunta Ajá. también pertinente al concepto del programa. Bueno, básicamente esto se podría, bueno, si la puedo, digamos, reducir en dos palabras, que obviamente es muy difícil para una obra literaria, esto Claro. sería como una distopía satírica, ¿no? Ujú. Una distopía es una sociedad que es todo lo contrario a una utopía, en donde la sociedad vive en un régimen totalitario, o existe o no necesariamente eso, sino que existe un descontento, y ya se convirtió en una normalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mundo en COVID puede ser una distopía viviente, ¿no? Si alguien hubiera escrito sobre lo que nos pasó, de hecho, o nos está pasando todavía con el COVID hace, no sé, 10, 20 años, que de hecho se han escrito cosas, ¿no? Pero Claro. digamos, o sea, uno leía eso hace 10 años y dice, bueno, esto es una distopía, un mundo distópico. Entonces, en este mundo distópico, Ecuador per se ya no existe. Ahora un país teocrático, es decir, ya la democracia como tal, como sistema no existe. Se impone una teocracia, es decir, donde un grupo de personas que tienen un conocimiento religioso dominan el país y ejercen poder sobre eso. Pero estamos Entonces, hablando de gente que se va a los extremos, ¿no? En ese exactamente. sentido, ¿no? O sea, no. Exactamente. Entonces, Ujú. esto es una teocracia católica, en este caso en la novela, y se llama, el Ecuador deja de existir como República de Ecuador y se llama la República del Sagrado Corazón de Jesús, porque este mandatario, el que gobierna ya de hace El 20 mandatario que años, es un tal Graciano Moreno Sí, Lange, ¿ok? Graciano Moreno Lange se supone que es un pariente de García Moreno, y decide llevar a un extremo el proyecto político que tenía su antepasado, obviamente exagerando una serie de cosas y haciendo un gran énfasis en el imaginario, en este caso católico, llevándolo a extremos, pues, no sé, un país muy intolerante, muy autoritario, en donde de alguna forma la corrupción se castiga de varias formas, ¿no? Entonces, claro, este país ya lleva un proceso de 20 años, pero la novela en realidad se hace cargo de su etapa de decadencia, porque ahí me di cuenta que ya, o sea, una cosa es vivir un país cuando recién empezó un régimen y otra cosa es cuando ya ha pasado muchos, muchos años. Entonces, ya en este mundo en el que ya es muy normal muchas cosas, ya ocurre una suerte de amenaza externa que se da en esta sociedad, y ahí es cuando entran mis personajes, que son básicamente como los que creo yo, los que llevan adelante la historia, ¿no? El dictador aparece ahí, es como una suerte de lienzo, Claro, pues una es el pintura, contexto, pero es el la contexto. historia de los personajes principales son un médico, es un director de un hospital psiquiátrico, ¿no? Sí, sí, Ajá. es de O de sea, un es que como pabellón. tú dices, dentro de esta obra casi que todo el mundo está loco. Bueno, eso dependería a cada autor, a cada lector juzgar si es Ok, así. correcto. En este caso, claro, tienes dos ambientes aquí que son muy importantes en la novela. Tienes un lugar que se llama el Instituto de la Misericordia, que es una suerte de manicomio, de hospital psiquiátrico, ¿ya? En donde en realidad no solo están las personas con problemas mentales, sino también con problemas físicos, e incluso personas con diversidad sexual también están metidas todas en ese lugar, ¿no? En diversos pabellones. En este caso, mi atención especial está en uno de los internos, que es una persona que sufre de acondroplasia, o sea, es un enano, se llama Miratis Purislinga, y este personaje tiene una voz que le habla, una voz, suerte de voz mesiánica, para una misión, una extraña misión que es lo que lleva adelante la historia, O ¿no? sea, es esquizofrenia. Una suerte de esquizofrenia. El médico, que es una suerte de médico que lo analiza, lo mira, Claro. experimenta con él, ¿no? Un tipo, nada, tiene sus cosas medio torcidas. Y por otro lado está ¿cómo es? El convento de las siervas custodias. Las siervas custodias, en este caso es una orden religiosa ficticia, pero en este caso ellas, entre otras cosas, se encargan de bordar las bandas presidenciales y lo han hecho desde hace ya más de un siglo. O sea, Entonces, coges cosas de la realidad, ¿no? De las cosas que estamos viviendo hoy en día, pero lo llevas a una ficción en donde quizás la gente se acostumbró a lo malo y eso se convierte en la forma en la que se vive y cada quien empieza a actuar de forma absurda, ¿no? O sea, se muestra esa supuesta realidad en tu obra. claro. O sea, siempre a ver, es como la clásica dicotomía de realidad versus ficción, cuando en realidad ambos mundos coexisten y son parte y pueden ser tan reales el uno del otro. Una persona que, o sea, cuando tú estás leyendo y te sumerges en que es de ficción,
existe un pacto entre lector y escritor en este caso, y que tú, bueno, obviamente tú como lector decides hasta qué punto te crees lo que estás leyendo, pero si lo que estás leyendo te atrapa verdaderamente, tú durante esas horas, semanas o meses, mientras estés leyendo, dependiendo de tu ritmo de lectura, vas a sentir eso tan real como el mundo ahorita, mientras, por ejemplo, yo estoy tomando mi café. Así como estoy tomando mi café en este momento, lo siento tan real, también siento, te explico, un relato, una novela, estoy leyendo, percibo y vivo con esos personajes, sus angustias, sus alegrías, todo. O sea, de la misma forma como cuando vemos una serie de televisión y nos enganchamos con sus personajes, sentimos esa suerte de empatía. Entonces, el concepto de realidad también se relativiza un poco, pero quiero decir que puede ser real para nosotros un mundo de ficción tan real como el mundo que vivimos. Obviamente en el mundo físico de tercera dimensión que vivimos, tenemos que, no sé, pues pagar los consumos del agua, la luz, claro, pagar impuestos, desplazarnos, ¿no? Hay muchas limitaciones que no podemos hacer. Pero sí, o sea, volviendo a lo que tú me dices, sí, o sea, toda ficción se nutre de cuestiones que han existido desde antes y los regímenes totalitarios no son nuevos, eso viene desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora vivimos unos tiempos bastante particulares donde se dan ciertas cosas y ciertas manifestaciones que de alguna forma parecería como que la novela, más que una distopía, parecería más como un realismo. O sea, me están diciendo a dónde vamos a terminar luego. No, sí, pero no, o sea, que nos calmemos, no vamos a llegar a ese mundo absurdo, o como lo dicen, post-apocalíptico. Bueno, hay gente que piensa que la existencia humana en sí es una gran absurdez, pero obviamente hay personas que piensan así, y que ocurren absurdos en las cosas cotidianas, personas que, no sé, a lo mejor hacen cosas excepcionales, pero nunca se les reconoce su esfuerzo, o personas que a lo mejor están haciendo cosas muy valiosas y de la nada tienen una muerte absolutamente absurda, cuando otra gente que se merecería estar no se va primero, en fin, o sea... Bueno, eso también sería de la perspectiva de cómo tú entiendes la muerte, ¿no? Bueno, para algunos, claro, dirán, pero si era bueno, ¿por qué se murió? Digo, pero tú no sabes finalmente, ¿no? Si más bien la muerte le trae paz, o ya condena de una vez. Pero bueno, partimos ya simplemente de formas de vivir y de creencias. ¿Cómo te sientes tú, Miguelito, con esta nueva obra que estás lanzando? No es la primera que tú escribes, pero sin embargo yo debo comprender que cada uno de estos trabajos te lleva a hacerlo en un momento de tu vida en donde obviamente hay otro nivel de maduración y de experiencias. ¿Cómo te sientes actualmente con este trabajo? Si lo quieres comparar tal vez con el primero que hiciste. Bueno, chévere la pregunta. Bueno, efectivamente creo que cuando te enfrentas a un trabajo, una historia, un proyecto, en este caso narrativo, yo escribo narrativa, sea cuento o novela, pero definitivamente hay como que se cruzan muchas cosas en el momento de la vida, de tu vida por el que estás atravesando, y también las lecturas que estás teniendo. O sea, es como una suerte que se cruzan las dos cosas, se mezclan, y tu forma de ver la vida cambia de acuerdo a experiencias que pueden ser experiencias gratificantes, otras pueden ser incluso traumáticas, pero todo te ayuda a aprender. Entonces, definitivamente, cuando yo publiqué mi primer libro, que fue un libro de cuentos llamado Círculo Vicioso para Principiantes, allá en el 2005, pues claro, yo, aparte de que era menor de la edad que tengo hoy, claro. Había ciertas cosas en mi vida que eran distintas, y definitivamente hoy, que incluso pues ya no estoy en el país y que vivo otras experiencias, de alguna forma me ayudó a ver un poco con la distancia ciertas cosas, y creo que de alguna otra forma esta historia, si bien... O sea, la experiencia de vida suma mucho pues para poder plasmarlo en tu trabajo. Sí, o sea, es una serie de cosas. Básicamente es vida y literatura entremezclada. Bueno, también literatura, cine también, ¿no? Cine o las series de televisión, por ahí alguna que otra. Pero todo eso se entremezcla con las personas que conoces, con las que te relacionas, en todo sentido, y hace que de alguna forma ese proyecto de ficción que estás madurando en tu cabeza, que tu inconsciente empieza un poco a ayudarte a armar las piezas, y después tú lo volcas a un discurso, digamos, una estructura narrativa, y después tienes que corregirlo. Todo eso influye mucho en el momento que escribes. Entonces, definitivamente, yo haber escrito Yo Beato, no sé, en 10 años atrás, no habría sido lo mismo para nada. Incluso cosas que pasaban en el mundo eran distintas. Entonces, todo eso se No, además que el hecho de escribir un libro
y cualquier otra obra que se produzca, perdón, no va a ser lo mismo, ¿no? Que si es que no iban a ser antes, tenía Claro. que ser ahora, ¿no? Porque Sí, es consecuencia de todo lo que estás viviendo, lo que nos estás explicando, y eso ocurre en todos lados. O sea, yo qué sé, a mí Vino para Inspirar nunca se me pudo haber ocurrido hace 20 años atrás, se me ocurrió hace 3, 4 años, por decirlo, ¿no? claro. Es un poco como que a veces la gente tiende a darse de golpes mentales y decir, ay, ¿por qué no lo hice antes? Es que no iba a ocurrir antes. Sí, sí. Tenía que Es ocurrir verdad, como ocurrió. hay momentos en donde las cosas tienen que haber ciertas circunstancias azarosas y tú estás en el momento y en el lugar precisos para que se den. Porque puede ser incluso que tengas... Y situaciones que te pudieron causar alegría o tristezas, pero fueron necesarias para llegar ahora. Exactamente. Es el momento, o sea, el momento, la persona, las circunstancias, todo tiene que de alguna forma ser favorable porque incluso pueden haber ideas geniales que a lo mejor no se pueden implementar ahorita porque hay ciertas circunstancias exteriores que lo impiden, ¿no? Entonces, así. Sí, fantástico. En Ecuador, ¿cuándo podríamos acceder a Yo Beato? Yo estaba viendo en tus cuentas que decías que hubo pedidos como que particulares y esos eran los que estaban llegando. O sea, ¿todavía no es algo que está abierto al público o sí o cuándo sería? A ver, sí, no, en lo que tú dices en parte es cierto. Básicamente, hay una librería en Quito, que es la librería Tolstoy, que está trayendo mi novela, pero por encargo. Es decir, tú quieres la novela, se la encargas a ellos y ellos te la traen en algunas semanas. Okay. Tienen que pedir a España y todo eso. Eso es cuando uno pide por encargo. Pero cuando tú vas a la librería y dices, oiga, quiero libro tal, y vas a la repisa y lo buscas, lo encuentras, ¿no? Esos puntos de encuentro, ese punto de venta, lo hace Librería Española. Librería Española ahorita es quien más ha adquirido ejemplares de mi novela, y eso sí lo puedo decir abiertamente porque son ellos gracias a quienes junto con la Feria del Libro Guayaquil voy a presentar la novela. Entonces, en este caso, el punto principal de venta en el país de Yo Beato son los locales de Librería Española. Okay. Tengo entendido que a partir de este fin de semana o el inicio de la próxima, ya los libros van a estar disponibles en las librerías, los locales de Librería Española, así que la gente puede ir y lo puede adquirir, o en su defecto ir a la Feria del Libro, a la FIL Guayaquil, cuya presentación va a ser el viernes 10 de septiembre a las 18 horas, hora de Ecuador. Y ahí, bueno, también va a estar a la venta porque Librería Española va a tener un stand para eso. Entonces, pero sea como sea, que estén en la feria o no, vayan a Librería Española y van a encontrar la novela a partir de este fin de semana o el inicio de esta que viene. Ok, ¿qué podrías tú decir como conclusión? Claro, cada quien tiene una experiencia diferente como lectores, pero tal vez, ¿qué sensación es la que sería el denominador común para todos los lectores de Yo Beato? Bueno, es que es poco complicada esa pregunta, porque las sensibilidades y las formas de ver, incluso sus perspectivas... Pero ¿cómo vas a quedar? O sea, yo digo, quedé como loca después de leer este mundo raro, quedé fantástica, me invitó a soñar más, no sé, ¿cómo crees? Yo creo que al menos me atrevería a pensar que es un libro que no te va a dejar indiferente, porque en algunos casos a algunas personas les podrá chocar, en otros casos les podrá chocar y fascinar al mismo tiempo, y en otros dirán, esto es una locura, o algunos dirán, oye, pero bueno, más allá de la locura, hay unas cosas interesantes que Entonces, en realidad hay de todo tipo de visión y, por ejemplo, algunos dirán, bueno, me interesa esta historia más bien la historia de la monja y el médico y el enano, porque de hecho son 3 personajes humanos y cada uno dentro de su cuestión cree muy ciegamente en lo que cree. Entonces, y viven según eso. Otros les gustará, por ejemplo, por el morbo de ver, bueno, vamos a ver qué dice este man sobre qué le va a pasar a Ecuador. Obviamente nadie tiene la bola de cristal, pero es una suerte de mundo paralelo que transcurre en un futuro cercano, porque todavía la historia, digamos, los 20 años ni siquiera ocurren, pero esta época pues ya, incluso hay un nuevo papa incluso que es con el que llegan a tratos ahí, esa es parte de la historia. Ay, o sea, el mundo está completísimo. Claro, no, sí, entonces... Un universo lejano. Entonces, bueno, paralelo, a lo mejor está aquí más cerca de lo que uno cree, claro. Entonces creo que, al menos creería que es una obra que no dejaría a los lectores indiferentes. De alguna otra forma, algo les provocaría, y eso es interesante porque finalmente es lo que ellos reciben, lo que van
construir esa otra parte del significado de la novela, ¿no?